partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y vamos directamente al lío porque tenemos que hacer F5 de varias noticias, informaciones, actualizaciones que hemos ido comentando en semanas anteriores, días recientes, sobre todo porque algunas de ellas necesitaban alguna clase de declaración, explicación, etcétera, etcétera. No sin antes, por supuesto, ir también con noticias de la ultimísima hora. Como por ejemplo que Xbox ha lanzado una línea de mandos con olor a pizza. Tal y como lo estáis escuchando, en honor a las Tortugas Ninja se están haciendo un sorteo, solamente se pueden conseguir por sorteo a través de las redes sociales. Aquí pues si participáis tenéis opción de llegar a alcanzar uno de estos. ¿Qué os parece? A mí la verdad me parece que están chulos, sobre todo porque ninguno es con piña. Pero bueno, en este caso por supuesto la línea informativa, novedades no va a estar a este nivel, ¿vale? Vamos a traer cosas bastante interesantes y sobre todo quiero hacer una pequeña retratada a la prensa del videojuego con un caso que hemos comentado recientemente, High Gold Life. Vamos también con actualizaciones sobre Star Wars y más cositas. De entrada vamos a comenzar hablando de un pequeño leak, una pequeña información que se ha deslizado, que no está confirmada 100%, pero que suena bastante realista acerca de Mortal Kombat 1, del cual recientemente ya sabéis que hablamos de ese pack, de ese primer DLC que ya es completamente oficial, donde se incluirían personajes como Peacemaker, etcétera, etcétera, los cuales desde luego tienen muy buena pinta. Pero ya incluso se está hablando de un segundo pack, ya incluso se está hablando de una segunda línea de personajes que por supuesto tardaría un poquito más. En este caso se habla de que habría entrada de algunos que ya han estado pues en la franquicia Mortal Kombat, de algunos clásicos como por ejemplo Canon. También estaría por ahí Nobsebot, también estaría Sarena, y ahora nos encontramos con algún que otro personaje que también conocemos, aunque quizá más fuera de la línea Mortal Kombat, pero que sin embargo por supuesto no nos debe de chocar para absolutamente nada. Estamos hablando de Harley Quinn y estamos hablando de Deathstroke. Ya sabéis, personajes del universo DC Comics, que en este caso, como bien sabéis, también a su vez pertenecen a Warner, que son los encargados de traernos la franquicia Mortal Kombat. No está nada mal, pues personajes como estos que precisamente hemos visto justamente en otro videojuego de esta gente de NetherRealm, como por ejemplo Injustice, estarían presentes en este segundo DLC de Mortal Kombat. Y luego nos encontraríamos con un personaje sorpresa también de última hora, Doom Slayer. Sí, estaría el personaje de Doom presente dentro de ese pack de Mortal Kombat, que desde luego le viene que ni pintado, sobre todo por la crudeza, la fiereza con que lo afronta básicamente todo, y obviamente pues puede ser un puntazo bastante gordo, una colaboración con Bethesda, una colaboración a su vez también ya con Microsoft, tal y como lo hemos conocido durante los últimos tiempos, así que queda que esperar un poquito, pero esta nueva línea de personajes que va a tener Mortal Kombat como contenido adicional, la verdad que se viene bastante apetecible, por muy desagradable que puedan ser los micropagos por aquí y por allá. Os seguiré informando si todo esto finalmente se convierte en algo oficial. Pero ahora vamos a la parte más calentita del vídeo. Vamos a hablar de High Gold Life, vamos a hablar del videojuego de Squanch Games, que ya sabéis que durante el día ayer os avisaba, llegó por sorpresa a las consolas PlayStation 4 y mediante retrocompatibilidad a su vez a PlayStation 5. Videojuego exclusivo que estaba en Xbox, pero que ahora llegaba a las consolas de Sony y que espero que de hecho a futuro llegue también a las consolas de Nintendo, sobre todo porque es un videojuego que creo que casaría muy bien con esa portabilidad y un poco con esa estética y demás. Yo creo que estaría muy bien. El caso es que sobre este videojuego se están teniendo raseros bastante extraños. Aquí tenéis por ejemplo un análisis de 3 de juegos y varios análisis de la prensa que podéis coger de los que se lanzaron en su día. No decían que el título era muy poquita cosa. Por ejemplo, este nos redactaba lo siguiente como conclusión: High Gold Life es un videojuego complejo de valorar. Jugablemente no reinventa nada ni sobresale por ningún lado, pero tiene la suficiente variedad en escenarios, armas y situaciones como para salir al paso. El punto clave será lo que te cuentan los personajes y todas las bromas. Si no eres fan de Rick y Morty, y en especial su torrente de ideas bizarras y desagradables, quizá no merece la pena sumergirte en esta aventura. Es decir, el resumen de este análisis es: el videojuego está bien, pasaría al paso, guay, pero que tampoco reinventa nada y que si no te gusta ese tipo de humor pues casi que lo puedes dejar pasar. En fin, un juego completamente intrascendental según nos decían en su día. Pero ¿qué es lo que dice esta gente a día de hoy? Tal y como estáis viendo en pantalla justamente, nos comentan que High Gold Life
era uno de los mejores juegos de 2022. Llegó en exclusiva para Xbox y está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Pequeño detalle, es el mismo medio de comunicación, no he pillado dos medios completamente distintos, un poco aquí para que tal y que cual, no, el mismo medio de comunicación pasa de decirte que el juego es completamente intrascendental a decir que es uno de los mejores juegos de 2022. Todo se ha dicho, yo estoy de acuerdo con este último titular, yo lo puse en mi lista de juegos favoritos de 2022, de los mejores, un título que fue una completa sorpresa, pero la realidad es que a este videojuego se le hizo la cruz, porque es que tenía un humor que ofendía demasiado, era un humor demasiado ácido, demasiado desagradable, tal y que cual, y todo el mundo prácticamente se olvidó de que jugablemente era divertidísimo, de que era una panzada de reír, de que era un videojuego incluso que a nivel de duración estaba perfecto, sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto con el que contaba, un videojuego que estaba muy bien, pero sin embargo es que no nos gusta porque el humor, porque es que no sé qué, no sé cuánto, pero va a salir en mi consola favorita. Uno de los mejores juegos del año. Aquí hay que quede clara una cosa, todo el mundo tiene favoritismos, eso que vaya por delante, yo los tengo, vosotros los tenéis, todo el mundo, por supuesto también la prensa del videojuego. Lo que pasa es que se toma la opinión de la prensa como si fuera algo definitivo o definitorio, como algo completamente neutro, como algo que es la verdad. Pero la realidad es que en la prensa del videojuego también hay fanatismos, también hay favoritismos. Sale en mi consola favorita, es uno de los mejores juegos del año. No sale en mi consola favorita, es un juego intrascendental que no reinventa nada. Y que quede claro, eso es así, ¿vale? No digo que esté mal o que esté bien, sencillamente que se sepa la realidad de la prensa del videojuego. Que son gente, al igual que tú y que yo, que también tiene gustos personales y que ellos lo plasman precisamente en sus análisis, en sus críticas. Eso que vaya por delante, lo que antes era desagradable, ahora ya no lo es. Veremos a ver con otros videojuegos, porque ya sabéis que según qué título los bugs son graciosos y divertidos. En otros casos ya los bugs no son tan graciosos y tan divertidos, pero bueno, cosas que tiene la vida, ¿verdad? Os invito a jugar a High on Life, os invito a que, como siempre, lo que diga la prensa de los videojuegos lo toméis a pies puntillas, veáis los puntos en los que coinciden todos los medios para haceros una pequeña idea, pero no lo toméis como religión porque desde luego, al fin y al cabo ya se ven que el fanatismo lo tienen de gratis. El salto de High on Life a las consolas de PlayStation también está trayendo pues una serie de debates, discursitos que yo creo que tendrían que estar más que superados, sobre todo en torno a las exclusividades. En pantalla os dejo algunos de los comentarios que me he encontrado en las redes sociales durante las últimas horas. Algunos argumentos del estilo que, oye, si High on Life está llegando a PlayStation, yo creo que Starfield acabará llegando también, aunque sea dentro de 1 o incluso, ¿por qué no?, 3 años. En fin, aquí esta clase de cosas a día de hoy me sorprenden, sobre todo cuando vienen de parte de creadores de contenido de bastante renombre que siguen picando en esta clase de cosas cuando se suponen que manejan toda la información y la última hora. La realidad es que High on Life no es un videojuego de Microsoft, no es un videojuego de Xbox. Hay mucha gente que de manera errada también me dice que ojalá Xbox traduzca, le meta un doblaje al videojuego, cuando eso no es responsabilidad suya, ya que es un estudio completamente independiente de Xbox, aunque tuviese una exclusividad. Como por ejemplo en su día también tuvo una exclusividad el juego del gatito, el Stray, el famoso juego que también estuvo incluso nominado a GOTY, vete tú a saber por qué, pero ese videojuego también llega a consolas Xbox dentro de apenas unos días, un videojuego que de hecho no le pertenece a Sony PlayStation. ¿Tendríamos que pensar entonces que videojuegos como Spider-Man o God of War van a llegar a Xbox porque el Stray también está llegando? En fin, no tiene ninguna clase de sentido, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con Xbox. Lo que hay es precisamente una especie de leyenda urbana donde videojuegos de terceros que nada tienen de asociado a Xbox a nivel de estudios y demás están pasándose a PlayStation o a Nintendo Switch. Veas el caso de Cuphead. Cuphead no es un videojuego de Microsoft, no le pertenece de ninguna de las maneras, y así con otros cuantos títulos, pero la gente, como digo, se mete a confusión con esta clase de cosas y luego, cuando títulos del estilo Stray y demás saltan a consolas Xbox, aquí no hay ninguna clase de duda ni de cuestiones, pero en fin, que a día de hoy haya que aclarar esto, da vergüenza. Y hablando de aclaraciones, ¿recordáis que recientemente Sarah Bond comentaba a través de redes sociales, ponía diferentes emoticonos y luego resultaban ser videojuegos y demás? Y uno de ellos era, por ejemplo, Elden Ring.
se empezaron a crear diferentes noticias y cuestiones sobre si el videojuego estaba llegando al Xbox Game Pass. Yo de hecho lo comenté en un vídeo y os decía ya por adelantado que eso no tiene que significar absolutamente nada. Salamon simplemente estaba compartiendo emoticonos para que la gente adivinase diferentes videojuegos. Bien es cierto que todos los que había compartido eran videojuegos que llegaban a Game Pass, pero también entiendo que por asociación, por cercanía y demás. Precisamente durante las últimas horas Sara ha tenido que aclarar todo esto, que oye, que los videojuegos que estoy compartiendo no necesariamente son títulos que estén llegando a Game Pass ni nada por el estilo, simplemente estoy compartiendo imágenes y ya está. Me disculpo. En fin, vamos a perdonar a Salamon, ¿verdad? Pero es que realmente yo creo que todo esto es una bola de nieve que se ha hecho de la absoluta nada. Pero en fin, simplemente quería aclararlo. Como también quiero actualizaros una información relacionada con Forza Motorsport. Ya sabéis, el título de Tour 10 que se lanza a lo largo del próximo mes de octubre. Uno de los videojuegos más importantes de Xbox, que por supuesto a su vez, y como os comenté, tendría un mando completamente dedicado, como ha sucedido en casos estilo de Halo Infinite o por ejemplo Forza Horizon 5, o más recientemente si lo preferís incluso Starfield. Pues tendrá un mando completamente dedicado según la información que nos trajo Billy Bilkun, la cual se ha actualizado en la última hora. Finalmente se llamaría Star Cloud Vapor, ese sería el nombre de este mando y que de hecho incluso mucho ojo porque se lanzaría dentro de muy poquito, concretamente el 8 de agosto, como quien dice a un par de semanas vista. No os extrañe que incluso cuando estéis viendo este vídeo el mando ya se haya puesto a la venta, se haya anunciado, etcétera, etcétera. Los títulos más importantes de Xbox tendrán mandos completamente dedicados y en este caso también os comento que va a ser bastante limitado. Yo seguramente acabé picando y me gustaría que vosotros lo dejaseis en la caja de comentarios. ¿Os lo compraríais o no? Esa es la cuestión. Pero vamos a ir a aclarar también otra información de las últimas horas y sobre algo que comentamos en el vídeo de ayer. Ubisoft y el cierre de cuentas han salido a aclarar después del lío que montaron a través de los comentarios que dejaron en redes sociales sobre el cierre de las cuentas de personas que tenían videojuegos, etcétera, etcétera, que finalmente todo esto solo sucede con cuentas que no tienen videojuegos comprados. Es decir, si tú tienes un videojuego de Ubisoft en la cuenta, lo normal es que no se te cierre, al menos no a los 6 meses que estaban comentando. Eso de los 6 meses responde a una normativa europea y no sé qué historias por aquí y por allá, que sobre todo va asociado a cuentas completamente inactivas y que no tienen ninguna clase de contenido, digamos a cuentas fantasma en ese aspecto. Con lo cual deberíamos de poder respirar con Ubisoft, al menos de momento, aunque de hecho ya han hecho bastantes amagos en los últimos tiempos de hacer este tipo de prácticas y este tipo de cosas. Veamos si el toque de atención ha sido suficiente, pero de momento nada de lo que preocuparse. Y hablando de Ubisoft, también tenemos que hablar del videojuego que estáis viendo en pantalla, Star Wars Outlaws. Ya sabéis, un videojuego del que estamos cubriendo prácticamente toda la actualidad informativa en los últimos tiempos. Estamos trayendo toda la información, sobre todo después de esa gran presentación que tuvo en su día y que de hecho también se promete ser uno de los mejores videojuegos que se van a lanzar durante el próximo año 2024. Los amigos de IGN nos han traído nuevas informaciones y también alguna que otra nueva imagen. Pero bueno, os comento algunos detalles. Por ejemplo, han dicho que Tatooine va a ser un planeta completamente explorable. Quiero aclarar esa información porque se están dando pues una serie de titulares que creo que no se corresponden a la realidad. Va a ser completamente explorable a nivel de localizaciones, es decir, las principales localizaciones van a estar completamente ampliadas, podrás entrar en el Palacio de Jabba, etcétera, etcétera, ver las principales ciudades y demás, pero para que os hagáis una idea, no va a ser un planeta estilo Starfield, que vas a poder recorrer de principio a fin, os vamos a poner incluso ejemplos de No Man's Sky, etcétera, etcétera. No, va a tener una exploración profunda, pero no a esos niveles, ¿ok? Por supuesto va a ser bastante interesante y como comentamos, la amplitud de estos planetas va a ser sobre todo muy similar a las zonas que hay en un Assassin's Creed, que no son pequeñitas al menos en los últimos tiempos. Vas a tener mucho recorrido, pero no tanto como algunos titulares te dicen. Por otro lado, una cosa muy interesante sobre este videojuego es que, por ejemplo, vas a poder trabajar para Jabba el Hutt, ¿vale? Vas a poder trabajar para ese mafioso bastante desagradable, el cual te va a encargar diferentes misiones por el espacio. Podrá ser una especie de cazarrecompensas por aquí y por allá, aunque también te puedes tomar la libertad de, digamos, traicionarle, no de matarle, eso sí, porque al fin y al cabo este videojuego se sitúa en torno al episodio 5 y al episodio 6. Jabba el Hutt no puede morir en ese intervalo de tiempo, no vas a tener esa libertad, pero sí que es cierto que puedes, digamos, negarte a hacer sus misiones o, digamos, traicionar también a sus
cazarrecompensas por aquí y por allá. Esto por supuesto va a traer la consecuencia de que te van a perseguir, de que te van a disparar por todas partes y de que no vas a tener su beneplácito. Al igual que si trabajas para Java no vas a tener, digamos, las simpatías de otros sectores. Vamos a dejarlo más o menos por ahí. Pero oye, que va a estar bastante interesante y va a tener un sistema bastante profundo en ese aspecto. También nos ha dicho que va a haber un sistema de cocinado, de recetas y ese tipo de cosas. Mezclar diferentes ingredientes para conseguir resultados, etcétera, etcétera. Un pequeño toque RPG, como quien dice, va a tener este videojuego, aunque digamos con las limitaciones típicas que tiene prácticamente todo título de Ubisoft. Pero oye, conforme más cosas hemos sabido del videojuego, más prometedor acaba resultando, sobre todo porque no están dando la matraca con demasiada imagen CGI, etcétera, etcétera, sino que ya hemos visto el juego en movimiento y hay que decir, tiene muy buena pinta. Esperemos que salga bien. Ubisoft ya sabéis que tiene pues fama de engañar muchos con los trailers y demás, pero este tiene de largo muy buena pinta. Y para el bloque final os dejo un par de informaciones bastante interesantes. En primer lugar, Tencent. Tencent sigue ampliando sus tentáculos en la industria del videojuego. La última víctima, entre comillas, siempre es Techland, que por supuesto se va a ver beneficiado de tener pues una inyección económica bastante grande, pero que ahora Tencent tiene la mayoría de las acciones, ¿vale? Es el accionista mayoritario. No es que haya comprado la compañía, sino que tiene, pues, mayor poder, toma de decisiones y esa clase de cosas. En primer lugar, eso sí, a los desarrolladores de Dying Light 2, por ejemplo, les han dicho que van a tener completa libertad. Van a poder desarrollar los videojuegos un poco que les dé la gana y no van a tener, digamos, imposiciones creativas por aquí y por allá. Cosa que yo considero bastante importante. Pero, como digo, Tencent siempre ha tenido esta estrategia. Mete dinero por aquí, mete dinero por allá, no termina de comprar compañías, pero sí que es cierto que tiene poder sobre prácticamente todo lo que se está moviendo en el mercado. La consolidación de la industria, no hay absolutamente nada más. Por otra parte, y para cerrar, importante, quiero comentaros que los refrescos tipo Coca-Cola cero, Fanta cero y todo ese tipo de cosas los tenemos asociados a algo mucho más sano, mucho menos tóxico, por así decirlo, ¿no? Como que es todo mucho más limpio. No, error completamente. Aparte del tema del azúcar, por supuesto, si tenéis problemas con eso, pues obviamente os invito a tirar por esta clase de refrescos. Tened en cuenta que cuando le quitas el azúcar a uno de estos refrescos, a la típica Coca-Cola y demás, al fin y al cabo le estás quitando también una parte del sabor importante, una parte que lo hace más adictivo. Si le quitas eso, ¿qué es lo que hace esta gente? Pues le pone otra serie de aditivos, le pone otra serie de potenciadores que lo que hacen es que tenga más mierda todavía. En resumen, la Coca-Cola cero, la Fanta cero y todo ese tipo de cosas tiene más basura química y demás metida en los refrescos que, digamos, las versiones normales, para que os hagáis una pequeña idea. Sí, no es un espacio patrocinado, sencillamente es que tampoco había hoy demasiadas noticias más que comentar. Así que en la caja de comentarios podéis dejar todas vuestras opiniones acerca de este y todos los temas que hemos abordado en este vídeo. Link en la descripción a Neva para que a partir de ahí compréis todo lo que os dé la gana, que me estaréis haciendo un grandísimo favor. Y como siempre, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.